Lo primero que vamos a hacer es que vamos a escuchar, vamos a partir de las reflexiones que han hecho ustedes, facilitadores y facilitadoras jurídicas, en estos días de trabajo, en este día previo de trabajo que tuvieron y que nos va a compartir Paula Tatiana Mejía. Yo intentaré hacer una reflexión desde los puntos que hemos asumido, que son bastante complicados por la realidad social de la que hacemos parte, y nos preocupa la verdad, ¿sí? Porque si no hay un respeto por la vida, pues no hay un respeto por la verdad. Y nos preguntamos por la verdad ante los medios de comunicación porque hemos evidenciado que la verdad está desaparecida, la verdad está silenciada, porque las personas de los territorios no tienen el micrófono en la mano para dar a entender y dar a escuchar su voz. Hay una masacre sistematizada de los líderes y de las defensoras y defensores de los territorios. Y nos preguntamos, cuando llegan los periodistas y los medios de comunicación a los territorios, hay una situación ya de crisis, una situación ya de desastre, una situación ya de amenaza de muerte o amenaza de hambre, y estamos invisibilizados en los territorios. Al ver o al esperar ver esas informaciones o esos contenidos que fueron compartidos en los territorios por periodistas que llegaron o por contenidos que se generaron desde los territorios y se enviaron a las casas periodísticas, pues hay veces no llegan o no vemos o no encontramos esos contenidos o esas informaciones que entregamos en entrevistas o en contenidos. Entonces nos preguntamos por el control de la edición de esos contenidos. Se fragmenta la voz, se ordena a conveniencia la información y además la publicidad hay veces apoya y define posturas de la voz de las comunidades cuando se representa en los medios de comunicación, en la radio o en la televisión o en lo escrito. Nos preguntamos por la responsabilidad ética y la función social de los medios, del periodismo, porque estamos esperando que seamos escuchados, porque hay veces el origen de las casas periodísticas que llegan, o si es que llegan, hay veces están siendo parte de un orden económico al que pertenecen. Hay veces, como lo decía antes, la presencia de los medios de comunicación o la cobertura que esperamos tener en los territorios, pues no está a la mano, sino es que hay una crisis o hay una denuncia o hay una situación de extremo. Entonces eso ha provocado en los territorios que haya una autogestión, una autogeneración de los contenidos, de sentarnos a escribir, de sentarnos a pensar, de sentarnos a gestionar la información. Y esa crisis de la vida que hay en los territorios también pensamos que está representando los resultados de políticas de gobierno contradictorias contra las voces de la comunidad y de los territorios en los que estamos, que somos los que entendemos las maneras de vivir y las necesidades de conservar los territorios y su importancia ambiental. Nos preguntamos también por la masacre de los líderes, que no está reconocida, que se han atrevido a decir en medios que es un problema de accidentes, que es un problema de líos de falda, alguien dijo, y la relación que tienen las empresas extractivas con los problemas socioambientales no se puede disociar. Hay masacres que están vinculadas con procesos
en contra de la vida y de la violación de los derechos humanos. Yo quisiera dejar hasta ahí. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Paula, por esa apertura, que yo creo que nos ubica en muchos de los problemas, en los desafíos que se viven desde los territorios también para hacer visible todo ese trabajo de defensa, de visibilidad. Y entonces les voy a proponer que hagamos un ejercicio, ¿no? Ya vimos un poco una parte de la historia, qué pasa con los defensores del territorio, líderes sociales, procesos comunitarios, cuando quieren acceder a los medios de comunicación, qué tipo de obstáculos enfrentan, qué cosas han identificado. Y ahora vamos a ver un poco cómo se vive esa misma experiencia desde los medios de comunicación. Entonces quisiera preguntarle a María y también a Edinson, después primero a María, luego le preguntamos a Edinson, ¿cómo ha sido esa experiencia, cómo ha sido para ustedes ese ejercicio de cubrir estos temas que tienen que ver con la defensa del territorio o con la defensa de los derechos humanos para ponerlo en un contexto más amplio frente a intereses que pueden llegar a ser muy poderosos? Gracias, María. Buenas tardes para todos. Quisiera primero agradecerle al colectivo de abogados Tolda Restrepo por esta invitación, a ustedes por estar acá. Bueno, la primera parte se nos había propuesto entonces contar un poco la experiencia de trabajo de nosotros, en mi caso desde Verdad Abierta. Nosotros somos un portal que se concentra en cubrir temas asociados al conflicto armado y a la construcción de paz, como decía ahora Angélica. Y en temas medioambientales, digamos, hemos asumido una postura de que el conflicto está obviamente atravesado por unas discusiones muy fuertes que hay en el país sobre los modelos de desarrollo que deberían ponerse en marcha en las regiones, y en ese sentido pues consideramos una relación con la lógica de la confrontación armada y los impactos sobre el medio ambiente. Disculpa, este es el micrófono para la cámara. Okay. Ya. Perdón la interrupción. Como les venía diciendo, entonces creemos que hay una relación dialógica allí que parte pues, de entender que obviamente el conflicto causa unos impactos sobre los territorios en distintos órdenes que ahorita quisiera abordar, pero también cómo el mismo conflicto ha sido generado, digamos, por una escasez de escenarios democráticos y pluralistas donde se puedan tomar decisiones sobre temas de ordenamiento y de desarrollo, que es un poco lo que intenta subsanar el Acuerdo de La Habana con el punto 1 particularmente de desarrollo rural y el punto 2 de participación política, que ya hemos venido viendo todos cómo se han venido desbaratando en la práctica. De otro lado también está el tema de cómo entonces solucionar esos problemas sobre el desarrollo, pues están intrínsecamente relacionados con la construcción de paz, y es ahí también de donde nosotros nos paramos para decir o para medir o hacerle seguimiento a la implementación del acuerdo en términos de cómo se van construyendo nuevos escenarios de participación en los territorios y con las comunidades para resolver estas dificultades. En términos muy puntuales de lo que mencionaba sobre la confrontación, entonces hemos hecho trabajos sobre la relación entre el conflicto, por ejemplo, y los recursos mineroenergéticos, el petróleo, la minería, cómo la extracción de estos recursos impacta a los territorios, pero también se ha convertido en parte de la agenda, por ejemplo, de las insurgencias a la hora de llegar a las mesas de negociación, el tema de la agroindustria en territorios que se han considerado por el alto gobierno como ejemplos de construcción de paz, por ejemplo, en los Montes de María y algunas zonas también del Cauca, pero pues que eso lo abordará mucho mejor Edinson. Temas como mencionaba ahora de minería legal e ilegal, como están también en la agenda, por ejemplo, del ELN, esos temas, pero también evidentemente de las comunidades. Los impactos, por supuesto, de la transformación de la hoja de coca en los territorios, en el agua, en la tierra, y también cómo eso hace parte de las agendas de las comunidades para exigir otros tipos de desarrollo comunitario, de que llegue el Estado a las zonas más apartadas del país. Digamos que eso también ha sido un eje de nuestro trabajo. Y yo quisiera dejar ahí porque ahorita vamos a abordar un poco como más a fondo los desafíos de ese cubrimiento, pero quería mostrarles un poco el panorama de cómo nos interesa cubrir a nosotros este tipo de temas. Buenas tardes a todos, muchas gracias por
para que nos despertemos un poquito. Suena muy... ¿Toca retirárselo un poco? Ah, ok. Ok, muchas gracias pues por invitarme a este espacio donde hay pues, donde está reunido la multiplicidad y la multiculturalidad del país. Chévere siempre encontrarse acá con los paisanos del Cauca. Trabajo en Colombia 2020 en El Espectador. Básicamente es un proyecto que nace para acompañar a los territorios mientras llevaban 2 años y medio de diálogos en La Habana entre el gobierno, la guerrilla de las FARC, pero veíamos que todo estaba concentrado pues en los 2 actores armados o en los actores, sí, en los 2 actores armados que habían confrontado históricamente en Colombia, pero que las comunidades, quienes habían resistido, quienes históricamente venían trayendo procesos de paz, no eran visibilizados. Entonces surge como con ese propósito y nos vamos pues consolidando a lo largo de estos ya 2 años que se va a cumplir de Colombia 2020, un poco enfocados también a seguirle el pulso a la implementación de los acuerdos. Entonces empezamos en los territorios, no los abandonamos, y después le seguimos el paso a la implementación de los acuerdos, bueno, primero digamos al tema de la negociación final y después a la implementación en este momento. La experiencia de Colombia 2020, pero antes de decirlo de Colombia 2020, particular, la mía, la que he tenido como periodista independiente, también como corresponsal del Espectador en los temas ambientales, básicamente han tenido que ver con el tema de la minería. Y pues debo decir que he trabajado de la mano de muchas comunidades del Cauca para conocer el fenómeno a fondo, principalmente con una experiencia que creo que es maravillosa y que es recorrer el territorio, caminarlo. Lo hemos caminado y lo conozco, y por eso puedo hablar con propiedad de muchas cosas que han sucedido y de muchos también gente que ha tenido que ver como con responsabilidades en temas de minería en esta parte del país. Bueno, esa fue la investigación que se hizo un poco en el norte del Cauca sobre develar esos empresarios con tentáculos, con intereses particulares en algunos territorios, aprovechándose de la organización de las comunidades, siempre intentando cooptar a algunos líderes para así desestabilizar a las organizaciones y poner en entredicho los trabajos organizativos que hacen las comunidades históricamente en sus territorios. También he trabajado un poco en el macizo colombiano con comunidades campesinas, afros e indígenas, con quienes hemos tejido cosas interesantes para defender el agua, principalmente, de la incursión de muchos intereses mineros, principalmente ilegales, y también de empresas multinacionales que quieren entrar, digamos, a sitios frágiles pues, de esta zona que es muy importante para el país y para el mundo. Y en la parte, digamos, de la Baja Botacaukana, donde confluye un ecosistema muy interesante entre los municipios del Cauca, sur del Cauca, en departamento de Putumayo y Caquetá, para mirar también el tema de la minería, principalmente el tema del petróleo. Esa es como mi experiencia personal. Y desde Colombia 2020, a grosso modo, ¿qué hemos intentado hacer para no desprendernos del tema ambiental? Pues desde que nos dimos cuenta que estaban asesinando a los líderes sociales en Colombia, defensores de derechos humanos, de manera
manera descarada, diría yo, y de frente, como lo están haciendo hoy. Entonces, nos dimos a la tarea también de, aunque suene feo, pero así es, de clasificar, de diferenciar a esos líderes ambientales que están dedicados en los territorios principalmente a librar esa lucha, de defender el agua, de defender el oxígeno, de defender los árboles, muchas cosas que van más allá del simple nombre de decir que es un líder ambiental. Hay muchas cosas de fondo pues que también las hemos trabajado, entonces estamos perfilando mucho a estos líderes, resaltando su labor e intentando visibilizarlos antes de que los asesinen, porque pues también es muy triste para uno como periodista terminar perfilando a los líderes cuando ya están muertos. Yo no digo que esa es una realidad y hay que afrontarla así, pero también está la otra realidad. Podemos también elevar los perfiles de los líderes para contribuir de alguna manera en que se visibilicen y que cuando sean de alguna manera agredidos no sean tildados entonces de narcotraficantes o de otro tipo de cosas. Entonces es el trabajo, digamos, mío, personal como periodista, como corresponsal, y posteriormente ahora lo que estamos haciendo en Colombia 2020 desde El Espectador, también fortaleciendo ese tema de líderes. Digamos, hay muchas otras aristas, pero como estamos en el tema de justicia ambiental, entonces yo creo que eso es como en lo que tenemos que centrar, ¿no es cierto, Angélica? Pero que con esta primera panorama planteado, creo que podemos plantear una serie de a ambos, que quizás nos compartieran algunos ejemplos, ¿no? Como algunas historias, que eso también nos ayuda mucho a conocer cuáles son esas dificultades o también qué es lo que puede necesitar un periodista para hacer un cubrimiento adecuado de este tipo de temas. Entonces, pues María, escuchemos un poco cuáles son esas dificultades y cómo ha sido esa experiencia en tu caso, de enfrentar esos obstáculos para encontrar la información o incluso para publicarla cuando ya la tienes. Bueno, yo creo que las dificultades son múltiples y quisiera referirme como en términos generales, luego si quieres lo aterrizamos, pero empezar por decir que hay un tema generalizado en los medios que es presupuestal y administrativo, que es una realidad y que, digamos, impide muchas veces llegar a los territorios para conocer de primera mano lo que está ocurriendo, como mencionabas tú ahora. Generalmente es cuando hay una tragedia o cuando hay una cosa así demasiado grave es que se envían los periodistas o los corresponsales como para hacer el cubrimiento, pero digamos hay un recorte presupuestal generalizado que impacta obviamente el tema pues de estar viajando, de estar llegando a territorio, de estar en zona, para registrar procesos que probablemente no hayan explotado ahorita, pero que sí vienen, digamos, en una construcción y digamos, en una temporalidad mucho más larga. Entonces yo creo que ese tema presupuestal es una realidad y hay que afrontarlo. Nosotros desde Verdad Abierta pues somos un poco afortunados porque tenemos la posibilidad con recursos de cooperación internacional, por ejemplo, de viajar a distintas zonas del país de manera frecuente. Salen historias de estos viajes 1 o 2 veces por mes, pero digamos que eso es lo menos. En otros medios hay más dificultades aún en temas de presupuesto, entonces pues esa es una realidad que yo creo que hay que tener bien clara a la hora de mirar por qué los cubrimientos se hacen como se hacen. Partiendo de eso, entonces, que creo que de ahí se desprenden gran parte de las dificultades que voy a señalar, que al menos he encontrado yo en mi trabajo, es por un lado el tema de entender a profundidad qué es lo que ocurre en los territorios con estos conflictos, no solamente el ambiental sino otros, por el tema mismo del acceso, de no poder llegar, de no poder ver, de no poder escuchar en territorio. Creo que eso es un problema serio de cubrimiento. Otro problema que creo yo que es serio y es el tema de identificación de actores, quiénes son los actores que están jugando en esos conflictos, cómo se desempeñan, cuáles son sus intereses, que me parece a mí que también eso se ve en la zona. En ese sentido creo que nosotros aquí desde Bogotá, que es desde donde permanecemos, o por lo menos permanezco yo,
se queda uno muy en el tema del nivel de liderazgo, ¿cierto? De consultar a los líderes o a los dirigentes de las organizaciones, pero es muy difícil para nosotros acceder a la base de las organizaciones, a los campesinos, a la gente o a los indígenas o a la gente que está realmente viviendo en las comunidades y muy de cerca, digamos, a esos problemas ambientales que ustedes mencionaban ahora. Creo que sería muy interesante poder llegar a esa base. Otro problema que me parece a mí es que nosotros, probablemente por el tema de tiempo y demás, generalmente tenemos una dificultad para comprender los procesos de una manera mucho más larga y prolongada. Cuando estallan algunos conflictos, no necesariamente hay que quedarse allí, sino tal vez intentar ver a largo plazo cuáles han sido como las características de ese conflicto, su trayectoria y sus actores, como mencionaba ahora. Entonces también hay un problema de profundidad, que tiene que ver con los volúmenes de trabajo, pero también con esta incapacidad o este problema para poder llegar a las zonas. Y hay un tema que yo creo que es también de orden político, que mencionaba ahorita al comienzo, y es cómo entender los conflictos sobre el medio ambiente y otros como una disputa macro por visiones de desarrollo, que eso casi nunca se explicita muy bien en los artículos, o es difícil explicitarlo por distintos asuntos, pero que creo que sería mucho más fructífero, digamos, poder hacer notorio que lo que pasa en una vereda de Nariño o lo que pasa en el sur de Bolívar y demás es la expresión de una discusión nacional sobre cuál es el país que queremos habitar y cómo queremos hacer uso de los recursos naturales, ¿no? Entonces yo dejaría como ahí. Quisiera, como para hablar un poco de lo que mencionaba Paula al inicio, sobre la función ética y responsabilidad del periodismo, que es un poco como sí, la misión que hacemos o dejamos de hacer como periodistas, que es hacer periodismo, ¿ya? Yo creo que hay muchas dificultades económicas en los medios grandes, en los medios pequeños, dificultades para llegar a los territorios, muchas. Y creo que a lo largo del camino, digamos, de mi parte, la he ido solventando, no sé si bien o mal, pero esa ha sido la manera. Y es construir una red de fuentes primarias en los territorios. Claro, hay que ir una vez, al menos. Como colombiano, me he propuesto que antes de salir del país tengo que conocer bien mi país. Estoy en ello, por dentro, conociéndolo por dentro. Y ese hace parte de la red de fuentes primarias que permite construir y no perder el contacto con los territorios. Esto es que la gente no se sienta desesperanzada. Yo no digo pues que es que el periodista le va a volver la esperanza pues de los problemas que tiene, pero al menos sí visibilizar muchas problemáticas que no son de la agenda pública de los medios nacionales, que no son de la agenda cotidiana de los medios nacionales, ¿sí? Entonces, creo que ese papel lo hemos venido haciendo, de construir esas fuentes primarias, para así generar como alertas, que la gente misma a través de, no sé, hoy ya hay mucha tecnología para eso. En algunos territorios pues es muy difícil todavía, ¿sí? Pero yo creo que en muchos ya hay mucha tecnología y se puede hacer ese intercambio constante de información para no abandonar los territorios, para no que queden los acontecimientos, los hechos que están pasando en cada uno de esos territorios profundos, que no queden a merced de la agenda que nos impone la radio o la televisión a diario, que es lo que pasa pues generalmente acá en Bogotá. Entonces, creo que esa es una tarea un poco que he venido desarrollando, que me parece interesante compartirla, y que ustedes pudieran también en algún momento en su territorio, cuando haya un periodista, pues hacer el ejercicio de decir: intercambiemos teléfonos, quedemos en contactos y
y yo quiero pasar la información de lo que esté pasando en mi territorio, etcétera, etcétera. Eso por un lado, pero por el otro también corresponde del lado ya del periodista y del periodismo profundizar en esos hechos e ir siguiendo el fenómeno de lo que está pasando en cada uno de esos territorios, porque si son constantes los asesinatos de líderes ambientales, pues ¿por qué? ¿Qué está pasando allá? ¿Sí? ¿Por qué los líderes de las faldas de la cordillera oriental están amenazados porque quieren buscar pozos petroleros? Lo saben ellos, algunos líderes, y salió a flote hace poco cuando el CINEP presentó un informe completo y detallado sobre estas regiones. Bueno, entonces creería que en esa función ética y de responsabilidad, creo que eso vale la pena hacerlo, aún con todos los recursos precarios que tenemos. Yo sé que para viajar al territorio a veces es imposible, pero también cuando uno va al territorio y cuando la gente lo recibe en el territorio, vale la pena decir que hay que aprovechar ese tiempo y ese espacio para no solamente construir ese lazo quizá de fuente o de confianza, digámoslo más, sino también para hablar de diferentes problemas estructurales que le pasan al territorio, porque a veces vamos, no sé, por una historia X, pero los líderes conocen, la gente que ha nacido, que es nativa de esos territorios, puede compartirnos muchas más cosas. Hay que abrir el corazón, abrir el alma cuando el periodista está dispuesto a escuchar también. Entonces, creo que eso es importante pues a la hora de cumplir la función ética y de responsabilidad como periodista. No sé, más. Muy bien, y para seguir en este ejercicio que planteábamos, entonces vamos a volver de nuevo, a las comunidades y los líderes sociales y ambientales, para conocer también de este otro lado cuáles son esas dificultades, cuáles son las que han identificado que son las más recurrentes en esta relación con los medios de comunicación. Pues las dificultades son múltiples. Si la voz que necesitamos que sea visibilizada es una voz que pensamos que está allá, en un territorio de los que están allá, entonces hay una dificultad enorme porque hay distancias entre ese territorio que está allá y esos que deberían escuchar. Entonces, en esa distancia o en esas brechas, además hay un irrespeto por el conocimiento que tienen las comunidades con su territorio, y una dificultad es la tergiversación de lo que se escucha cuando se escucha, la estigmatización, la deslegitimación de lo que ellos dicen, porque si no es un lenguaje técnico, o porque si no está sustentada, o porque si no tiene un acompañamiento o un documento que soporte eso que está diciendo ese campesino o ese morador, pues entonces eso no es verdad. Pero sobre todo, para que esa voz sea visibilizada, una dificultad es la amenaza, ¿sí? La amenaza, la intimidación a esa vida. Entonces, si esa voz no se visibiliza en esas circunstancias, pues entonces hay un silenciamiento, porque no hay la presencia de esa voz en los medios de comunicación. Y como bien decía la compañera Isabel esta mañana, pues si hay un silenciamiento de la voz, pues prácticamente se le está separando o se le está dejando morir, ¿sí? Entonces, que no haya un acceso a ser escuchado, como dice Edison, y que ojalá hubiera más Edison Bolaños pensando y sintiendo y queriendo escuchar los territorios, pues entonces hay un silenciamiento de la voz, y yo creo que no querer escuchar
o no permitir ser escuchada la voz de las comunidades es una gran dificultad. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hemos identificado aquí varias cosas hasta el momento de parte y parte que me parece importante resaltar sin el ánimo de sintetizarlas porque no sería justo, ¿no? Pero creo que en general hay encontramos de ambos lados, hay una dificultad indudablemente en ese acceso de las comunidades a los medios de comunicación y de los medios a las comunidades. Es algo que va en doble vía y pues indudablemente aquí estamos con un panel con 2 periodistas que no son la regla, que son la excepción, tenemos que decirlo, ¿no? También. No es el periodismo con el que muchas veces han tenido que lidiar las comunidades, sino es otro periodismo que también por eso quisimos que nos acompañara para ayudarnos a esclarecer y a encontrar vías para hacer mejor este trabajo. Pero también está pues obviamente las amenazas a la vida, que las viven tanto las comunidades como muchas veces también periodistas que se atreven a publicar denuncias muy graves que tocan intereses económicos. De hecho, hay una constante reflexión sobre la ética, los intereses económicos, las preguntas sobre el conocimiento y la fuente, porque claro que el conocimiento ancestral tiene un peso y un valor, pero para el periodista, la periodista también es una exigencia, el rigor de lo que publica, la sustentación de lo que publica. Creo que en eso María pues, se refiere muy bien cuando habla de muchas veces las dificultades para profundizar o para llegar también a la entraña de esas denuncias que se hacen para estar con las comunidades y no solo con los dirigentes o voceros o voceras, sino poder interactuar para tener muchos más elementos y nutrir ese trabajo. Y creo que eso nos da unas pautas muy interesantes sobre algo para abrir esta última parte, y es cómo podemos lograr mejorar esos puentes, ¿no? Y él habla, hay que aprovechar al máximo ese encuentro, ¿no? El encuentro de líderes, comunidades y medios de comunicación, en ambos sentidos, tener toda la disposición de escucha por parte de periodistas, pero también las comunidades aprovechar ese espacio al máximo para poder tener información adecuada a la mano y generar también una sintonía entre seres humanos, ¿no? Que comparten también que comparten también un interés por ese territorio, ¿no? Si un periodista viaja kilómetros a documentar un caso, cuando logran hacerlo, pues también hay un compromiso de base que es pues importante que las comunidades también lo puedan conocer. Yo quisiera añadir quizás algo y es, creo que está ahí un poco todo el tiempo, es como el ruido, es como el tema ahí del que no se habla mucho, y es el tema de la censura, ¿sí? Y antes de hablar de eso, de cómo tender más puentes, yo sí quisiera como que profundizáramos un poquito en eso. Cuando hablaba Paula de qué pasa ya con la editorial, qué pasa ya cuando el periodista fue o la periodista fue, estuvo con la comunidad, accedió a la información que necesitaba, tiene un material muy bonito, las comunidades quedaron muy contentas con ese compromiso, están esperando que salga una nota fabulosa. Me ha pasado también personalmente nos ha pasado en el colectivo de abogados muchas veces tener la expectativa de una gran noticia, de abrir los noticieros con ese trabajo tan increíble que hicimos con Isabel. Lo hemos vivido varias veces, todas esas expectativas muy altas, y luego no salió, ¿sí? Entonces también sabemos que pasan cosas adentro. Indudablemente las experiencias con las que estamos hoy pues no son la regla, pero pues sabemos que también conocen un poco qué pasa ahí. Entonces quisiera que brevemente, antes de seguir en la última parte, nos contaran un poco cómo puede ser eso, como que nos dieran pistas de qué es lo que pasa adentro, porque una nota puede no llegar a ser publicada, ¿no? Un poco como unas incidencias ahí que nos pasen un poquito de información sobre eso y qué podemos hacer frente a ese tipo de cosas. Bueno, pues en principio yo quisiera aclarar que a mí nunca me han censurado en los medios en los que he trabajado, así que no podría decirles de primera mano absolutamente nada del tema porque no me ha pasado. No sé si a Edinson y ahorita nos pueda contar. En mi caso particular no ha sido así, pero sí pudiera decir algunas cosas sobre lo que pregunta Angélica en términos de... primero decir que en los medios como en las... los periodistas estamos como en la base de esa jerarquía, pero pues por encima nuestro hay unos editores y hay unos directores, casi todos lados, que son quienes finalmente toman decisiones sobre qué se publica y qué no. Lo que se publica y lo que no, en mi experiencia, no necesariamente tiene que ver con temas de censura, sino de jerarquía también de la información.
de lo que en términos de un medio u otro puede llegar a ser más relevante en el día, en la parrilla, en lo que se quiere publicar, porque pasó esto, porque pasó lo otro. Muchas veces uno escribe temas de estos y empiezan a postergarse, no sé, porque hoy hubo cambios en la Audiencia Nacional para la Paz en el Congreso y ese es el tema de abril y no otro, por poner cualquier ejemplo. En el mejor de los casos, habrá casos donde son peores y es por el partido de la selección, no sé, pero siempre hay unos temas de jerarquía también de la información que hay que tener claros. Y en otros definitivamente siempre también hay un diálogo un poco, a veces contradicción entre el periodista y el editor para defender un tema, ¿no? También a veces tiene sus banderas, ¿no? Sus intereses y le toca defenderlos para que efectivamente sean publicados, no sé, en domingo, que puede llegar a ser el periódico más interesante para un medio grande. En el caso mío, por ejemplo, que abra hoy o que abra mañana, entonces también hay unos debates que uno se echa encima, pero a lo que quiero ir con todo esto es que no necesariamente las publicaciones se alargan o se acortan por temas de censura en los medios, sino porque hay lastimosamente otras prioridades que podríamos debatir sobre eso también, pero yo quisiera simplemente dejarlo dibujado allí. Bueno, no, respecto al tema de censura, yo creo que podría decir uno, la censura es un delito que es cuestionable en este país, por tanto no creo que nadie se atreva hoy a censurar directamente a nadie. Yo creo que sí hay autocensura de parte de muchos de nosotros, bueno, en algunos temas quizá, no en muchos, son, digamos, quizá uno diría, pucha, este man es dueño de esto, voy a investigar de esto, que quizá uno quisiera hacerlo, pero uno se hace preguntas, tampoco es que le hayan dicho a uno, pues no puede hacer esto o lo otro. Pero yo creo que a la hora de la escogencia de los temas, pues yo creo que sí hay también un cierto sesgo, ¿no? A la hora de darle prioridad a algunos temas, eso es cierto. Entonces podría decir uno, se le da prioridad pues más a lo que prevalece quizá, digamos, en un medio, en un diario como El Espectador, a la noticia cotidiana pues que sale en televisión, en la radio, pero yo diría y añadiría que ahí estamos muchos para defender temas del territorio, y cuando se los defiende es bien defendidos, es decir, que tenga las voces diferentes, tanto del territorio como de la institucionalidad, y como, ¿sí?, para contrastar y para poder sentar una posición, una tesis que quiera el periodista. Y si es defendible, no se cae en un consejo de redacción, que es donde se debaten estos temas, por su importancia y quizá por la relevancia que le dio el periodista a la hora de desarrollarla. Entonces, en El Espectador no censuran, menos, digamos, a nosotros que hemos sido como una sección que nacimos para acompañar los territorios. Nos han abierto muchos espacios antes, diría, para contar muchas historias de los territorios. Pero yo iría más allá en una reflexión general, y es que a los dueños de los medios grandes pues no les interesa realmente censurar o no una historia de un territorio, siempre y cuando realmente no lo afecte directamente. Entonces los medios no están afectados directamente con la gran minería. Pues se afectan son las multinacionales, y no pues digamos, yo no me imagino a un presidente de una multinacional llamando al presidente del canal no sé qué o del periódico no sé qué a decirle. Creo que pasan casos fortuitos, pero yo creo es lo que pasa es que a veces se generaliza mucho, ¿sí? Y es como si todos los días pasara en los medios de comunicación que entonces están negociando tras bambalinas las cosas, y no es así, porque también habemos periodistas que hemos sido formados con ética y que defendemos dentro de esos periódicos o de esos medios pues la responsabilidad social, política y ética que tenemos. Y si así lo fuera, yo lo dijera, por ejemplo, de parte de mi medio, pero no me ha pasado concretamente, directamente. Lo indirecto también puede pasar
cuando dilatan cosas. No ha pasado en El Espectador, pero sí, digamos, conozco de casos que son ajenos a mí, que me los comentaron, digamos, sería muy irresponsable pues sin tener las pruebas, sí, porque me los comentaron. Entonces sí, es un medio que dilata algo, como hizo el fiscal, algo así, ¿sí? Con su poder, dilatar, exacto, dilatar hasta que, ya, saquémoslo, listo. ¿Por qué? Porque no va a tener un efecto político en la opinión pública. Exacto. Entonces, los efectos políticos a veces sí se niegan en esos medios de manera disimulada y pues utilizando obviamente su poder. Entonces, yo haría ese aporte alrededor de lo que uno pues escudriña con sus colegas, de lo que comenta, ¿sí? Del intercambio de información que vive haciendo, porque se trata es de construir unos medios fortalecidos en su ética. Uno está ahí dentro de esos medios grandes, es justamente para aportar un poco de eso, no para untarse de lo mismo que ya son. Yo quería decir algo un poco sobre este tema que empezó siendo, digamos, hablar de censura, pero que terminó convirtiéndose en un debate sobre lo que se publica o no en general. Y yo quisiera también hacerles la pregunta a ustedes, de ustedes qué leen. Porque, por ejemplo, nosotros desde Verdad Abierta publicamos una historia diaria, siempre, y hay unas historias que son de una vereda, por ejemplo, o de un corregimiento, o de un municipio. Durante este mes publicamos 3 historias sobre Arauca, por ejemplo, después de haber hecho reportería durante una semana en el departamento. Y ustedes leen, por ejemplo, Verdad Abierta, o Colombia 2020, o Pacifista, porque también siento que un montón este tipo de críticas generalmente se centran como en el consumo que se hace de medios grandes, o de lo que pasa Caracol hoy, o de lo que pasó RCN hoy, pero también para nosotros como medios distintos hay una pregunta todo el tiempo por la lecturabilidad, qué tanto nos están leyendo, le estamos llegando a la gente, nos están consumiendo. Entonces también creo que el debate se enriquecería un montón si el consumo de medios de la gente se ampliara, pues porque si vamos a debatir solamente sobre lo que pasa a Caracol, estamos pensando que Caracol o RCN son los únicos que hacen periodismo en Colombia, y vemos un montón de gente que estamos haciendo otras cosas y que de pronto no nos leen tanto como se ven esos medios. Entonces yo, por ejemplo, por salud mental no veo televisión, porque me mamé de ver televisión. También por salud mental escucho muy poca radio, ¿sí? Entonces yo generalmente lo consumo en internet, pero también tengo unas particularidades y unas decisiones sobre lo que consumo. Entonces también una invitación en este punto es a valorar lo que se hace desde otros escenarios, con un montón también de riesgos, de inversión en recursos y en personal para sacar historias del territorio que probablemente personas interesadas en temas del territorio no consumen. Entonces esa es como mi invitación, y si quieren podemos ahorita pues debatir sobre eso también. Entonces esas propuestas para mejorar esta relación, medios de comunicación, defensoras y defensores del medio ambiente, comunidades. Vamos a repetir un poco el ejercicio, vamos a escuchar las propuestas que desde facilitadores jurídicos se construyeron en este día de reflexión previo, de cómo se puede mejorar también esto, y luego entonces, disculpa, no hemos terminado el panel, después vamos a hacer la parte de las intervenciones. Con esta ronda terminamos el panel y abrimos a intervenciones del público. Entonces vamos a empezar de nuevo con Paula, que nos cuente las propuestas que construyeron desde facilitadores, y luego también Edison y María nos comparten sus propuestas desde los medios de comunicación. Pues como una propuesta puede ser una reflexión. Ayer hablábamos sobre el tema de la censura, nos preguntábamos por El Espectador, ¿sí? Porque tampoco, y como lo dice María, podemos negar que hay unos poderes económicos que, entendiendo que los medios de comunicación son un cuarto poder, hay unos poderes económicos que dominan el gran aparato de la información, y que permiten que alguien tenga el micrófono, ¿sí? Entonces no podemos negar que para visibilizar esa voz, pues también esos poderes económicos los invisibilizan a los medios menores, o a los que están intentando sí darle voz a las víctimas.
Y nos preguntábamos por el espectador porque la indiferencia es otra forma de censura, ¿sí? Nos preguntamos la información, quién la está viendo y qué está provocando la información en los espectadores. ¿Quiénes son los espectadores? Muchos espectadores son también ciudadanos, ¿sí? Y si los fines de los medios de comunicación se supone que son formación de público o de opinión pública o de ciudadanos, pues entonces dentro de las propuestas o de la autogestión que ha tenido que generar las organizaciones en los territorios, es, como dice Edison, ir haciendo redes, conectando redes a través prácticamente de WhatsApp, el ejercicio que tiene facilitadores jurídicos de estar conectados, de mantenernos en diálogo, de entrelazar fuerzas para ayudarnos, de asistir o apoyar en audiencias públicas, la autogestión también en que nosotros mismos somos los que generamos contenidos para poder buscar representación de la voz, es decir, aprender a hacer derechos de petición, aprender a participar, a activar los mecanismos de participación ciudadana para tener lugar en las decisiones, la generación de contenidos, ¿sí?, para formar a los ciudadanos que están cerca o a los vecinos de las comunidades o a los vecinos de los territorios que son los polígonos de intervención de las actividades extractivistas, la generación de conversas, de conversatorios, de mantener ese diálogo activo entre las organizaciones, ese voz a voz es importante para mantener la resistencia y poder finalmente visibilizar la voz. Entonces, conectar con redes virtuales, con grupos de WhatsApp, con la escritura de artículos o la generación de contenidos, es una manera como intentamos buscar un lugar en lo que nos está sucediendo. Bueno, entonces María, ¿cuáles son las propuestas que han logrado también hacer desde esta reflexión y desde este trabajo de verdad abierta para mejorar, para fortalecer esa relación con las comunidades y defensoras y defensores del territorio? Bueno, entonces, pues yo quisiera como decir varias cosas. En primera medida, yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo bien, como mencionaba Edison, hay un montón de información que se recopila pues por WhatsApp o por correo, vía digital, y creo que eso hay que seguirlo fortaleciendo, bien sea, a mí me parecen muy útiles, aunque bueno, sí me parecen muy útiles los grupos de WhatsApp, por ejemplo, para compartir información en tiempo real, para mandar videos, para mandar fotos, para mandar comunicados, para mandar sentencias. Creo que eso está bueno, nos sirve un montón a nosotros que permanecemos cuando estamos, digamos, aquí en ciudad. Crear otros, fortalecer los que ya están, que la información sea más constante. Me parece que eso nos permite, digamos, conocer, aunque no a profundidad, pero sí conocer lo que está pasando en territorio. En el tema de los accesos, cuando ya nosotros estamos allá, también es importante continuar fortaleciendo como la relación con los líderes y con las organizaciones para entrar un poco más, para conocer un poco más a fondo lo que está pasando y llegar a lugares donde, digamos, a veces por temas de seguridad uno no puede ir solo. Es muy importante el acompañamiento también de las organizaciones. Como a modo de anécdota les cuento que hace como 2 semanas estuvo un compañero de Verdad Abierta en el Catatumbo, porque estamos ahora haciendo como una gira de viajes para documentar situación de derechos humanos en zonas donde están muy complejas. Entonces, como les decía, ahora estuvimos en Arauca. Este compañero estaba en el Catatumbo y llegó a Cúcuta, y no encontró qué organización del Catatumbo lo pudiera entrar al Catatumbo. Entonces le tocó hacer toda la reportería desde Cúcuta, porque solo no se iba a ir. Ahorita ustedes saben que allá hay una situación muy complicada de seguridad, y no encontró ninguna organización que pudiera hacerle el puente para ingresar a zona. Entonces también como estar pendiente de cuando uno va a territorio que, como decíamos ahora, pues es una inversión grande, y estaría bueno contar siempre con unos apoyos para estar seguros y para estar tranquilos y para poder obtener la información de primera mano. Creo que eso también sería útil fortalecerlo. No es lo más que pasa, pero pues puede llegar a pasar, como les estoy contando.
También a mí me parece que sería muy útil lo que les hablaba ahora, pues Edinson lo mencionaba bien, a veces para tener información muy de base tiene uno que ir al menos una vez a territorio para quedar en contacto con la gente, pero si no es posible, que los líderes de las organizaciones también permitan un acercamiento a la gente que está en las veredas, que está en los resguardos, bien sea por teléfono, o digamos que nos permitan ingresar más a fondo en las fuentes, como ampliar el abanico de fuentes y que no se quede simplemente en la dirigencia, sino también ir a la base de las organizaciones. Y hay un tema que me parece interesante y que lo hemos trabajado también con el CAJAR, y es el acceso a la documentación que las mismas organizaciones hacen, pues porque hay un montón de ejercicios. Con Angélica trabajamos un tema, por ejemplo, de los AGUA, de cómo la misma gente, y creo que lo mencionaba ahora en un panel anterior, hay unos grupos de monitoreo, de recolección de información que tienen un montón de datos que a nosotros también nos sirven, y que está bueno seguir fortaleciendo relaciones de confianza para que esa información nos llegue a nosotros, que también a veces hay un recelo sobre la información, pero que si se construyen canales de confianza con el periodista o con el medio, esa información puede facilitar que las historias salgan, porque están los respaldos de las pruebas, de lo que hablábamos ahora, de las fotos, de los videos y en general de toda la información que se recoja en territorio. Entonces creo, como para cerrar, que hay que seguir fortaleciendo los canales de confianza, pero también de comunicación, pero también de consumo, ¿no? Porque eso también nos permite a nosotros, si las historias se leen, las historias que se producen en territorio se leen, pues nos permite a nosotros seguir produciendo más historias sobre esos temas. Ya, bueno, ya había dicho lo de las redes, que lo han fortalecido las compañeras que me han antecedido. Me parece importante pues que se siga haciendo de esa manera. Quienes tenemos contacto con territorios más pequeños, nosotros estamos haciendo un ejercicio, por ejemplo, ahorita para un proyecto alterno a Colombia 2020 que se llama La Paz en el Terreno. Se está reconstruyendo los perfiles de todos los líderes que han sido asesinados y que están avalados por las Naciones Unidas. Y es un trabajo, digamos, minucioso en ese sentido, porque hay que llegar al familiar a veces de la persona que fue asesinada, ¿sí? Y eso nos permite, más allá de la noticia judicial que se podría reconstruir, nos permite ir a la fuente primaria de verdad, que nos puede dar un contraste más agudo de lo que está diciendo el Estado a través de sus instituciones judiciales, y de lo que dicen también los líderes de las organizaciones desde las ciudades capitales o de los mismos municipios. Entonces, a veces accedemos a un familiar que está en una vereda, y eso para nosotros es muy importante, muy particular, porque nos lleva realmente a la fuente primaria y a conocer un poquito más el fenómeno, más allá de terminar generalizando, como es lo que pasa a veces. Si ustedes ven el consecutivo de muchos comunicados sobre asesinatos de líderes en el país, es como si calcaran a veces la redacción, ¿sí?, en algunos fragmentos. Eso lo he analizado y me parece a mí un poco, pues, vergonzoso y triste con quienes lo hacen, porque no están haciendo la tarea bien. A veces no es ni siquiera de mala fe, sino es no meterse en el papel de que si voy a hacer un perfil de un líder asesinado, pues lo hago completo, o si voy a dar una información, si no soy periodista, si soy un comunicador de una organización, o si soy un líder que voy a emitir un comunicado, pues lo hago de la manera más detallada, de tal manera que no quede duda de lo que estoy diciendo. Y esa es la única manera de decirle a muchos de los que entonces salen a decir que entonces los líderes son narcotraficantes. Pues no, hay pruebas de su liderazgo y de cómo lo ha desarrollado en los territorios. Entonces, sí creo que hay que estar convencido de la información y no ser, digamos,
no ser simplemente como reproductores, como ahí sí como dicen notarios de los muertos. No puede pasar eso. Entonces digamos que aportaría un poquito más hacia ese sentido, más allá pues de lo de la red, que digo que eso fortalece, digamos, una red bien aguda puede fortalecer este tipo de periodismo. Y yo creo que sin lugar a dudas, desde el periodismo y desde los periodistas podemos aportar con un periodismo investigativo serio, que si bien uno va una vez a terreno, no va, bueno, o hace de alguna manera una red para tejer, no sé, esa confianza y recopilar la información, necesariamente yo diría que hay que ir una vez al menos para hacer un trabajo de periodismo investigativo. Pero yo creo que el periodismo investigativo sí le ayuda mucho a las comunidades de fondo, y en esa tarea del periodismo investigativo hay un ejemplo que tengo, y es el caso de Buenos Aires, con los afrodescendientes de la mina La Puchis, como le pusieron los empresarios, porque el cerro se llama el Cerro Teta, como lo llaman los afrodescendientes, pero los empresarios le pusieron La Puchis porque es la hija de uno de los empresarios, así le dicen a la hija de uno de los empresarios. Entonces, para los líderes afrodescendientes, creo yo, o sea, entre su argot popular, eso es cotidiano y pareciera normal. Se normalizan las cosas en los territorios, y el periodismo investigativo no solamente le abre los ojos al país, a veces también le toca la puerta al territorio y a las comunidades para decir lo que no están viendo, lo que están tragando entero, o lo que les han hecho ver y no quieren ver. Y ahí es donde entran a veces las divisiones de los líderes que se dejan cooptar y que no sé qué, pero es porque no estamos generando en los territorios nosotros mismos, a través de la indagación, la memoria colectiva que llaman, o que llamamos, de muchos fenómenos que pasan. Uno de ellos es, por ejemplo, la minería, ¿sí? Y la memoria colectiva es solo saber quién es ese que llegó como empresario y por qué llegó, con qué intereses y qué es lo que quiere. No es tragar entonces que llegaron las empresas y que las multinacionales los están invadiendo y que y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es retórico y bueno, se escucha bonito, digamos, en las protestas, en las marchas, que hay que hacerlas. Yo no digo pues de parte de las comunidades que no, pero creo que el periodismo investigativo puede aportar de esa manera en la memoria colectiva, y creo que los líderes también en cada uno de esos territorios se puede hacer ese ejercicio de memoria colectiva, que es riesgoso, sí, pero hay que tomar las precauciones. En Buenos Aires, ¿qué decían entre dientes entre ellos, pero que nunca podía convertirse como en voz populi del pueblo? Que los empresarios no solamente me dijeron un día, no solamente los empresarios son dueños de la mina, de la montaña, del cerro, se quedaron con el cerro, son dueños de la mina, sino que además nos trajeron hoteles y burdeles o puteaderos, y ese es el desarrollo del que ellos hablan. Creció el pueblo y hay más rumba, y ese es el desarrollo. Entonces, bueno, invitarlos también a hacer un poquito de memoria colectiva en cada uno de los territorios a donde vamos, y transmitir ese mensaje de la memoria colectiva, que me parece fundamental. Cuando se pierde la memoria colectiva en un territorio es difícil. Yo he intentado escudriñarla y eso me ha parecido en muchos territorios. De donde yo soy, de Mercaderes, Cauca, al sur, de donde secaron un río así de la noche a la mañana. Mi mamá me decía un día, yo tampoco, bueno, estaba acá lejos, mi mamá me decía un día que iban a su tienda a comprarle cosas, gente foránea, y ella era la que me estaba reportando cosas como que esto era lo que pasaba, fulano dijo esto, sutano dijo esto. Entonces hay que estar interpretando el territorio en cada momento, sobre todo con gente externa. El seminario el día de hoy se está grabando, lo vamos a tener
queremos también tener la memoria de todo lo que ha sido esta jornada, que creo que ha sido muy constructiva. Algunas ideas como que me quedan rondando la cabeza en el ánimo como de encontrar también estos lazos, estos vínculos, es como la invitación que nos hacen nuestras panelistas y nuestro panelista a generar unos nuevos circuitos de comunicación que van en doble vía, no solo producir contenidos propios, utilizar todos esos medios y recursos que tenemos tecnológicos en función de lo que nos interesa, sino que esos circuitos también están determinados por lo que consumimos, por lo que leemos, por lo que vemos, y esos circuitos también requieren a la vez, me queda la sensación de esa construcción de confianzas de la que nos hablaba María, que de nuevo va en doble vía. Digamos, también para las comunidades es muy importante saber qué pasa con la información que entregan a los periodistas, qué pasa en ese camino por la sala de redacción, por la edición, por la dirección y por ese interés económico pues que no está ahí al frente del computador, pero pues que está ahí. Y creo que todo eso también contribuye a construir esas confianzas. Bueno, solo con esas dos ideas para hablar un poco de estas propuestas, aunque han sido mucho más ricas, como lo podrán ver después cuando revivan este panel por nuestros canales de YouTube. Le voy a dar la palabra a dos personas que van a iniciar como la ronda de preguntas e intervenciones del público, y ellos son en primer lugar Jorge Istón Segura Urrutia. Él es delegado del Consejo Mayor del Río Anchicayá y del Proceso de Comunidades Negras PCN. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Istón Segura, miembro del Consejo Comunitario Mayor del Río Anchicayá. Estamos hablando del tema del medio de comunicación. También queremos manifestar, yo soy también miembro de este colectivo de abogados, facilitador jurídico. Es también la responsabilidad que han tenido los medios de comunicación en el sostenimiento del conflicto social, político y armado de este país. Además, también queremos resaltar queremos decir que los medios de comunicación nacionales pues han estado permeados por los empresarios y los modelos capitalistas de este país. También queremos hacer un análisis que realmente, si hablamos del estratismo y el tema de la minería, podemos mirar que ayer el RCN o Caracol manifiestan hablando de un tema de una minería ilegal, ¿sí? Pero para nosotros los pueblos y organizaciones sociales, el daño que hace el estratismo, el tema de minería, en el caso de, no hablan del Cerrejón, no hablan de Uritango, tampoco hablan de los daños ambientales que han causado en la represa del río Anchicayá, pero simplemente pasan quemando unas maquinarias diciendo que es minería ilegal, simplemente porque no le generan ningún recurso a este Estado colombiano. Entonces, creemos que simplemente no es lo ilegal, sino que también esas políticas de Estado, ¿sí?, neoliberal, que vienen arrasando al pueblo colombiano y enseguida sus procesos organizativos, pues hacen aún más daño que esos procesos que supuestamente para ellos es ilegal. También queremos dejar como una inquietud al público que nos acompaña, sabiendo de que los medios de comunicación son amañados, pues también ellos qué piensan o qué análisis pueden hacer desde la academia para así puedan contribuir con estos procesos organizativos. Muchas gracias. Javier Mauricio González Linares, delegado de la campaña Agua y Agricultura Sí, Petróleo y Minería No. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo quería recoger un poquito el orden del panel y es empezando por la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo llegan los medios a los territorios? Primero quiero agradecer a las personas que están acá presentes por parte de los medios. Sé que son personas que probablemente han estado más del lado de nosotros que del lado de estos medios cooptados de los que estamos hablando,
y la intervención y las intervenciones que hemos tenido son de la manera fraterna y pues mirando cómo mejoramos esta vaina, ¿no? Lastimosamente faltaron por acompañarnos algunos medios que estaban invitados al panel, entonces como Contagio Radio, El Tiempo, entonces pues hubiese sido chévere también poder contar con la presencia de ellos. Siguiendo entonces el orden de ideas de la llegada de los medios a los territorios, entonces quisimos reflexionar acerca de cómo llegan, ¿no? Si es por una ética periodística, si es por un interés de verdad sobre las problemáticas socioambientales que presentan los territorios, si es por los llamados que realizamos las comunidades y los movimientos o las organizaciones sociales, o si la problemática ambiental no es lo que interesa, sino que si en algunos casos lo que interesa para los medios es, por ejemplo, el tema del rating. ¿Por qué? Porque muchos medios no se hacen visibles en los territorios hasta que no hay líderes sociales asesinados. Y los líderes sociales asesinados son a causa de las problemáticas socioambientales y los conflictos socioambientales de estos territorios. Entonces, con esa reflexión, tener en cuenta que la realidad territorial debe ser priorizada desde lo que ocasionan los conflictos socioambientales, lo que ocasiona la violencia y lo que ocasiona todo este tipo de hechos dramáticos que en algún momento se vuelven noticia. Quisiera de pronto complementar un poquito la idea del compañero, y es que no estoy muy de acuerdo cuando dice que el hecho de que tengamos un discurso desde los territorios o desde de pronto muy poca formación académica que tengamos algunas comunidades y que lleguemos a ser retóricos. Creo que no es retórico cuando decimos que el país está siendo invadido por multinacionales extractivas. Creo que es una realidad que debemos tener en cuenta y creo que debemos asumirlo como realidad. Y no como un simple discurso de los líderes sociales o de las comunidades que están en resistencia. Frente a esto, pues entonces surgen las voces, ¿no? Las voces de las comunidades, las voces de los medios de comunicación, de las empresas y del gobierno. Entonces, pues digamos que si los medios de comunicación dentro de sus estructuras tienen unas jerarquías para la información, entonces hay una jerarquía para quién tiene la voz o quién tiene, como lo decía la compañera Paula, el micrófono, quién tiene el micrófono del poder. Creemos desde facilitadores jurídicos que es importante para la coyuntura del país y es importante para todos estos temas priorizar en algunos asuntos territoriales y nacionales que se están dando, como el tema del agua, como el tema de las exploraciones para los títulos o las licencias ambientales o las licencias de explotación, el tema del fracking y actualmente una preocupación que vuelve a ser latente en nuestros territorios y en nuestro país, como lo son las fumigaciones. Entonces creemos que esos son temas estructurales de los que deberíamos o quisiéramos discutir. Enfocado a esto hacia la visión del desarrollo que podamos tener como medios, como empresa, como comunidades, como gobiernos, como líderes sociales, teniendo en cuenta que el papel de los medios en muchos aspectos es configurar la opinión pública. Una opinión pública que permita que se genere un debate de la misma manera público, dirigido desde la parte de nosotros o desde la iniciativa de nosotros a participar de las agendas de los gobiernos. Si la opinión pública no sirve para posesionar un tema en una agenda institucional, entonces va a ser muy difícil que la discusión nos dirija hacia de pronto una democratización de la misma opinión o a un punto en el que nos podamos poner de acuerdo. Creo que dentro del tema de la ética o dentro del tema de pronto del enfoque que se le da a las comunicaciones o a la información, también tenemos que tener en cuenta el lenguaje o la intencionalidad, o las dos cosas, que se llevan en muchas comunicaciones y que muchas veces las comunidades no estamos de acuerdo o no nos sentimos recogidos con las ideas que se están publicitando. Por ejemplo, en el tema de los manejos de conceptos, con todo el respeto que se merecen las personas que están realizando la acción periodística y comunicadora, conceptos como recursos naturales
nosotros mismos los estamos rebatiendo, pero cuando llevan una información que sale de las comunidades, siguen con esta misma clase de conceptos. Entonces, de alguna manera, al espectador se le está dirigiendo pues una idea de que estamos peleando o que esta lucha es por algo que para nosotros también es mercantil, y en este caso no lo es. Y la intencionalidad me refiero, por ejemplo, a muchas preguntas que se realizan o enfoques de preguntas. Ayer les comentaba a los compañeros, por ejemplo, cuando la consulta popular de Arbeláez se ganó, una periodista nos preguntó ¿qué perdió Arbeláez? Entonces, desde ahí ver la intencionalidad pues, del periodista y de la persona que quiere ofrecer la información. Hay otro